El texto que nos ha venido sirviendo de apoyo, de fundamento para la meditación en el libro de Hechos es el del capítulo 1, versículo 8, que colocamos aquí en nuestra portada como cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, porque es como la base de esta afirmación o de este título, empoderados en el buen sentido del Espíritu Santo para testificar. Pero hoy, al llegar al capítulo que nos corresponde, es importante que hagamos mención de una forma muy especial en este versículo, porque nos encontramos frente a el capítulo donde hay una especie, digámoslo así, de novedad, de giro en este relato de Lucas en el libro de Hechos. El texto completo del versículo 8 del capítulo 1 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues cuando uno lee ese versículo lo puede interpretar o por lo menos de tres formas en cuanto a la forma como está escrito. Algunos lo pueden ver como una promesa, ¿no? El ofrecimiento del Espíritu Santo, el poder que vendrá a través del Espíritu Santo y que el Señor les está diciendo a sus discípulos: recibiréis poder, de tal forma que se podría entender de esa forma, como una promesa. Pero también podría interpretarse como un mandato. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces también es un imperativo de parte de Jesús a sus discípulos. Pero también se puede interpretar como una afirmación, una descripción que Jesús hace acerca, es decir, como una especie de profecía, porque Jesús está diciendo lo que va a pasar, ustedes serán testigos. Son tres visiones, pero que no se excluyen, es decir, no es escoger una de las tres, lo que pasa es que las tres cosas están implícitas en la misma frase y son perfectamente complementarias, ¿no? Efectivamente hay una promesa para sus discípulos, pero que implica un mandato para ellos que ellos deben obedecer, pero también Jesús está afirmando algo que va a acontecer. Generalmente los imperativos están supeditados a que el que recibe ese imperativo lo cumpla o no lo cumpla. Es decir, un mandamiento permite la posibilidad de tomar la decisión de obedecer o no. Pero cuando hay esta afirmación de parte de Jesús, es una evidencia que independientemente de la respuesta de los discípulos, Jesús habría de cumplir un propósito con la venida del Espíritu Santo. Él estaba diciendo lo que iba a suceder. Es decir, no dependía de los discípulos, sino que dependía de Dios, dependía de una decisión soberana de Dios. Y cuando uno mira todo el libro de los Hechos, efectivamente los Hechos, este versículo lo encontramos en el primer capítulo, pero el resto del libro deja ver de una forma organizada cómo se fue cumpliendo esa profecía, esa afirmación. Efectivamente, en los primeros 2 capítulos o 3 capítulos nos encontramos con esa predicación en Jerusalén, es decir, me seréis testigos en Jerusalén, y efectivamente en Jerusalén a partir de la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 2 es donde se inicia esa predicación, allí en Jerusalén. Suceden los primeros milagros, los primeros, digamos, estallidos de crecimiento de una forma exponencial de la iglesia que fue creciendo rápidamente allí en Jerusalén. Es allí donde sucede también las primeras problemáticas que nos encontramos, tanto con lo que sucedió con Ananías y Zafira, como lo que sucedió después en la distribución de la comida que generó el surgimiento de los diáconos. Y todo esto hay en Jerusalén. Pero cuando llegamos a los diáconos precisamente, y se nos menciona a Esteban, a Felipe, a partir de allí, y particularmente con Felipe en el capítulo 8 que analizamos en las semanas anteriores, ese evangelio se extiende hacia el resto de la región, hacia Samaria,
Recuerden que a raíz de la muerte de Esteban termina esa historia diciendo que se generó una persecución, y allí es donde vemos que no dependía solamente de que los discípulos cumplieran la orden, sino que la misma persecución expulsó a los discípulos hacia las afueras, hacia Samaria, y se empieza a predicar allí. Inicialmente dice que los apóstoles permanecieron en Jerusalén, pero de los demás discípulos fueron esparcidos y se empezó a predicar fuera de Jerusalén. Pues ahora llegamos al capítulo 9 y nos encontramos con la aparición de un personaje que se mencionó tangencialmente en los capítulos 7 y 8, cuando por la muerte de Esteban, dicen que la ropa de Esteban fue arrojada a los pies de un joven llamado Saulo, que estaba allí presenciando la forma como apedrearon a Esteban, y luego dice que él consentía en su muerte, estaba de acuerdo, estaba, digamos, afirmando esa muerte de Esteban. Y luego en el capítulo 9 entonces nos habla un poco más acerca de este joven, pero no solamente, a diferencia de lo que pasó con Felipe, de lo que pasó con Esteban, no solamente es un personaje más, sino que se convierte en el personaje central desde este capítulo en adelante. Es decir, en lo que resta del año vamos a tener que estar hablando de Pablo, porque Pablo es el encargado de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Es decir, para que toda la profecía del 1:8 se cumpliera, Dios escogió a este joven que era un judío que estaba en contra de estos primeros cristianos, para que llevara el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que nos encontramos con un capítulo que da inicio y ahora en estos primeros capítulos va a estar mezclada la figura de Pedro y la de Pablo, van a estar juntos allí. Pedro como el líder de la iglesia y Pablo como este nuevo personaje que llega a ser central. Pero luego desaparece un poco Pedro y queda todo centrado en Pablo. A ese capítulo es al que vamos a entrar. Y es una historia que de las conocidas por los cristianos, y no solamente el pueblo cristiano, los historiadores, porque es una historia famosa. Así que vamos a leer algo muy conocido por todos, muy reiterativo, no es nada nuevo, pero sí les invito a que lo leamos con mucha atención, entendiendo lo que estamos mencionando estos domingos, y es que en esta historia, como en todos los hechos, el libro de los hechos, nos encontramos con las raíces de nuestra identidad. Así que vamos a leer estos versículos detenidamente y colocándole un título de antemano a cada porción, a cada pedacito que vamos a leer. En primer lugar, coloquemos un título general a esta historia. La vamos a llamar Una luz en el camino. Qué título tan original, ¿cierto? Ustedes nunca habían escuchado eso, ¿cierto? Una luz en el camino. Seguramente es una frase supremamente gastada. A lo mejor la mayoría de nosotros alguna vez hemos dicho, hay una luz en el camino. Cuando se convierte como en un dicho, cuando en una situación difícil, oscura, de incertidumbre, como que aparece algo que nos arroja luz y tomamos una decisión y la historia cambia. Entonces le llamamos una luz en el camino. Pero yo pensaría que no hay una historia que pueda reflejar literalmente esta frase. Es decir, si en algún lado se originó esta frase, debió ser en la historia de este hombre Saulo, porque es algo bien literal. Miremos lo que nos dice entonces este texto, comenzando los versículos 1 y 2, que como ustedes ya conocen la historia, simplemente vamos a ponerle de antemano esos subtítulos. Todo el tiempo vamos a estar hablando de este hombre, de Saulo. Es decir, aunque aquí aparecen otros nombres y otros personajes, nos vamos a enfocar en Saulo, por lo menos para los títulos. Cada título nos está hablando de Saulo. No necesito colocarlo allí su nombre, pero el sujeto va a ser él. Entonces, Saulo, lleno de odio contra los del camino. Así vamos a arrancar. Lleno de odio contra los del camino. Notemos lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote.
ahí en Jerusalén. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así comienza esta historia. Y yo les invito a que ustedes escuchen o leamos esta historia pensando en ese momento y tratando de entender la descripción que hace Lucas tan exacta. Por ejemplo, ¿cómo se imaginan a un hombre que se describe como respirando amenazas y muerte contra los discípulos? ¿Cómo se lo pueden imaginar? ¿Cómo es lleno de odio? ¿Cómo está esa cara? ¿Cómo es una cara? ¿Cómo es? Esa descripción es rara. ¿Cómo se respira amenazas? ¿Ah? ¿Como la cara de quién? De no, política no. No, yo me lo imagino, ¿sabes? Yo me lo imagino con las fosas bien grandes. ¿Sí? Está respirando amenazas y muerte contra los discípulos, ¿cierto? Está furioso, le sale, no sé, humo por las orejas, ¿cierto? Está furioso. Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y dice que pidió cartas a fin de que si hallase, suponiendo, ¿sí? Suponiendo que encontrase en el camino, pero después de que dice que estaba respirando amenaza, yo imagino que no era por si acaso encontraba, sino que iba a buscarlos. ¿Y cómo describe a los que iba a buscar? ¿Quiénes eran los que quería atrapar? Hombres y mujeres de este camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Bueno, ya dice arriba, contra los discípulos del Señor. Pero ¿por qué llama los del camino? Es un término muy interesante y que lo vamos a encontrar repetidas veces en lo que resta del libro de los Hechos, porque, como hemos dicho muchas veces, el término que nosotros históricamente hemos adoptado para la iglesia es la iglesia cristiana. Pero saben, sería un poco más bíblico si le llamamos la iglesia del camino. Porque es que acuérdense que eso de cristiano apareció como un apodo de gente de afuera. Pero si un nombre utilizó la iglesia para referirse a los discípulos, eran los del camino. Pero ¿de dónde surge eso? Yo creo que tiene mucho que ver con que lo que estos discípulos vivían era una conducta, un estilo de vida que tenía que ver con su vida diaria. Era un caminar, no era una religión, no era una doctrina simplemente al margen de su caminar diario, sino que era que vivían, y cuando miramos los capítulos anteriores, nos damos cuenta que esta gente que iba creyendo iba cambiando su estilo de vida. Incluso empezaron a convivir. Algunos de ellos vendían sus propiedades y compartían para que no hubieran necesidades. Vimos todo eso en los primeros capítulos. Y la gente, también nos dice el relato, que la gente que los veía tenían un buen testimonio de ellos. Es decir, daban de qué hablar bien de ellos. Así que la gente se empieza a relacionar con esta gente como una gente que vivía en un camino, tal vez un camino en contracorriente del resto, un camino diferente, un camino que para algunos judíos como Saulo era incómodo y valía la pena exterminarlos, que era lo que quería precisamente este Saulo. Era un estilo de vida, eran los del camino. Y Saulo estaba lleno de odio contra esa gente. Debían exterminarse los del camino. Hay que recordar que Saulo era un judío, era un hombre conocedor de las escrituras judías, del Antiguo Testamento, de la religión judía, pero que al igual que la mayoría de los judíos, habían rechazado la predicación que Jesús había venido a traer y por lo tanto a todos sus seguidores eran dignos de ser exterminados. Esa es la actitud y la cara con la que Saulo toma camino hacia Damasco
a exterminar a esta gente, lleno de odio contra los del camino. Versículos 3 y 4, que los vamos a llamar, no sabía lo que en verdad perseguía. ¿Cierto? No sabemos lo que en verdad perseguía. Él no sabía lo que en verdad perseguía. Porque dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo se imaginan a Saulo? Él no estaba teniendo un éxtasis o una visión que él estuviera buscando, es algo sorpresivo. Todo lo contrario a lo que él se imaginaba y lo que él quería y lo que su actitud, su emoción le hacía respirar amenazas. Simplemente una luz que lo hizo caer a tierra y oye una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué podría pensar Saulo? Estoy persiguiendo a los del camino. Estoy persiguiendo a los discípulos de ese tal Jesús. Pero ahora esta voz que él identifica del cielo, y es muy importante que tengamos claro que Saulo, siendo judío, para él no es extraño que Dios hable desde el cielo. Es una costumbre que los judíos, a lo que los judíos están acostumbrados por los relatos de los profetas y del Antiguo Testamento. Así que hay una pregunta contundente que evidencia algo. Él no sabía qué era lo que perseguía. Y entonces, versículo 5, podemos llamarlo las preguntas que lo sacan de la ignorancia. Porque inmediatamente dice que él dijo, ¿quién eres, Señor? Le llama Señor. Identifica esa voz, así como la luz viene del cielo, él identifica que esa voz también proviene del cielo y le lleva a decir, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo se sentiría Saulo ahora? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si él iba persiguiendo a los herejes, él iba persiguiendo a los revolucionarios, a los de esta secta que había salido en contra del judaísmo según su opinión. Pero ahora esa voz del cielo le dice, yo soy Jesús, un Jesús que había sido asesinado, que había muerto en una cruz. Y que al igual que como él fue testigo de la muerte de Esteban, él sabía que Jesús había sido muerto y ahora ese Jesús, a cuyos discípulos él perseguía, le está diciendo que es a él a quien está persiguiendo. Él temblando y temeroso, ¿Cómo se lo imaginan ahora? ¿Qué tal el cambio de rostro? ¿Cómo se le puso ahora la nariz? Temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? A estas son las dos preguntas a las que me refiero cuando digo las dos preguntas que lo sacan de la ignorancia. Primero, ¿quién eres, Señor? Y segundo, ¿qué quieres que yo haga? Seguramente si usted tiene esta versión que tenemos aquí es la versión de la Biblia Reina Valera y posiblemente hayan algunos que tengan una versión distinta, Biblia de las Américas o otra versión, algunas de las cuales no contienen esta expresión o este proverbio que aparece allí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es un proverbio, un dicho, un refrán de la época
que hace referencia a cuando alguien está luchando contra algo que antes le hace sufrir más, o que, digamos, es una alusión a una práctica con las bestias que se usaba para chuzarles, y ellas al dar cosas, pues lo que hacían era torturarse más. Como diciendo, esto no sirve de nada. Pero en algunas versiones no aparece esa expresión, ni siquiera el versículo 6 cuando dice ¿qué quieres que yo haga? Sin embargo, por el resto del texto es evidente que esa era la actitud de Pablo, por lo menos. Así como aparece en algunos manuscritos antiguos y aquí en la Reina Valera, la actitud de Pablo, de Saulo, era de escucha. Solamente la primera pregunta ya es suficiente para mostrarnos un corazón dispuesto a escuchar. ¿Quién eres, Señor? Dos preguntas clave en el encuentro de una persona con Jesús. Como hemos insistido cada vez que abordamos este libro, estamos leyendo literatura narrativa y por lo tanto nos dice lo que pasó, no lo que tiene que pasar desde un punto de vista dogmático o doctrinal. No es para fundamentar una doctrina estricta o un estándar o un modelo al que se debe ajustar cada persona, porque nos está diciendo es lo que pasó. De tal forma que estas preguntas son lo que sí deben ser, es un ejemplo de lo que significa alguien que encuentra al Señor. No encontró, Pablo, este hombre no se estaba encontrando con una lámpara de Aladino, ¿sí? Recuerden la lámpara de Aladino que se frota para que salga un genio y le conceda 3 deseos. Bueno, hay algunos que pareciera que buscan a Jesús para que le conceda 3 deseos. De hecho, hay evangelios que se predican con ese propósito. Si usted se acerca al Señor, si usted busca a Dios, si usted viene a esta iglesia, si usted le entrega su vida a Cristo, va a tener esto y esto y esto. Y muchas de esas cosas son materiales, físicas, ¿no? Es el genio de la lámpara que concede deseos al que lo encuentra. No, Saulo no se encontró con la lámpara de Aladino, se encontró con el Señor, y al Señor se le pone esa atención a sus órdenes. ¿Qué ordenas, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Una vez sabiendo que es el Señor, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para obedecer al Señor? Y esta es la actitud que encontramos en Saulo, y por eso decimos que lo saca de la ignorancia, porque él creía que estaba persiguiendo personas, pero estaba persiguiendo seres humanos comunes y corrientes, pero estaba persiguiendo a Jesús mismo. Versículos, complemento del 6 y el versículo 7, dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Esta porción sí ya aparece en todos los manuscritos. El Señor le dijo, es decir, el Señor le da instrucciones. Así en unas versiones no aparezca la pregunta, en otras sí, las instrucciones aparecen en todas. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, te voy a dar instrucciones. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. No fue un sueño de Saulo, no fue una simple visión de Saulo, fue un evento literal. Y esto sí que es importante enfatizarlo, especialmente en un contexto donde los milagros y las cosas sobrenaturales suelen ser desvirtuadas o explicadas como un asunto figurado. El evento que está viviendo Saulo no es exclusivamente de él. Los hombres que lo acompañaban también escucharon la voz, pero tampoco vieron a nadie. Y se quedaron atónitos, sorprendidos, y se le entrega instrucciones. Así que Saulo recibe instrucciones del Señor, lo que nos muestra este versículo. Versículos 8 y 9 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie.
Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. ¿Quién? Los hombres que iban con él. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estos hombres que también escucharon la voz, tienen que llevar a Saulo de la mano porque quedó sin poder ver, aún teniendo los ojos abiertos. Es uno de los eventos que precisamente sirve para decir, ojo, con hacer dogma o doctrina de un evento narrativo. ¿Se imaginan ustedes si alguien echara mano de este episodio de Saulo para decir que todo el que se encuentra con Jesús tiene que quedar ciego unos días? ¿Sí? O que tiene que ver una luz. No, es un episodio, una experiencia personal de un hombre en particular que nos deja muchas enseñanzas, pero que también nos dejan en la incomprensión de muchas cosas. ¿Qué puede significar o por qué pasó eso? ¿Por qué no podía ir viendo, por ejemplo? Hemos leído este texto muchísimas veces, pero esta vez cuando yo lo leía, me llamó la atención algo que no había notado la relación, y es cuando leí el número 3, porque inmediatamente me acordé de Jesús en la tumba, ¿no? Él duró 3 días para resucitar, pero no me hizo pensar en Jesús, me hizo pensar en los discípulos de Jesús, en los apóstoles, aquellos hombres a los que había escogido, con quienes anduvo durante 3 años y de repente lo ven muerto. ¿Cómo quedaron esos apóstoles cuando Jesús fue bajado de la cruz y enterrado? Después de todas las instrucciones y toda la esperanza que tenían, ahora ven a su maestro muerto. Los apóstoles no sabían qué hacer. Incluso algunos de ellos regresaron a sus antiguas ocupaciones, a la pesca. Estaban ciegos. Cuando pensé en esto dije, ¿será que Saulo está recibiendo una experiencia tipo apostólica? Efectivamente, Saulo llega a ser un apóstol de Jesucristo. Y cuando decimos apóstol de Jesucristo, nos estamos refiriendo a hombres que literalmente fueron enviados por Jesucristo en persona a llevar el evangelio, ¿sí? El concepto de apostolado o de ser enviado es un concepto amplio en el que estamos abarcados todos como iglesia, porque la iglesia ha sido enviada a hacer luz. Pero cuando decimos apóstol de Jesucristo, la Biblia solo utiliza el término apóstol de Jesucristo para los hombres que escogió personalmente Jesús y los envió personalmente. Y luego encontramos que ese término apóstol de Jesucristo se le atribuye también y se lo aplica este hombre del que estamos hablando, Saulo. Porque Jesucristo se le apareció resucitado y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces me hizo pensar en qué medida el Señor le está permitiendo a este nuevo apóstol vivir una experiencia similar a lo de los otros apóstoles durante 3 días de ceguera, que es acompañada de un total ayuno. No comió ni bebió. Pero por lo menos es una experiencia confrontadora si tenemos en cuenta que el propósito que llevaba Saulo para ir a Damasco, ¿cuál era? Buscar hombres y mujeres de ese camino para llevarlos a Jerusalén. ¿Qué necesitaba para poder buscar a estos hombres y mujeres? Los ojos bien abiertos. Así que no tenía solamente las fosas bien dilatadas, sino también los ojos bien abiertos. Y antes de entrar a Damasco, el Señor se los cierra totalmente. Tiene que entrar a esta ciudad a donde llevaba un proyecto bien claro, con los ojos apagados, sin poder ver. Y dice versículo 10 y al 12. Había entonces, esto es una especie de paréntesis que hace para relatar otro episodio, y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías,
a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, como buen discípulo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Les hace recordar algo esta historia? Bueno, hace 8 días estábamos viendo a un Felipe que el Señor le dijo, levántate y ve en el camino que va de Jerusalén a Gaza. Era común en este inicio de la iglesia que el Señor le hablara directamente en visión a estos primeros discípulos. Y así como Felipe recibió esa revelación para irse a encontrar con un tal etíope eunuco, ahora este Ananías, otro discípulo, también escucha la voz de Dios que le da instrucciones y le dice, ve a una calle que se llama Derecha y busca en casa de un tal Judas. Aquí no es un Judas conocido, por si acaso alguien lo confunde. Hay varios Judas en el Nuevo Testamento, en esa época, y no todos son malos, hay malos y buenos, ¿no? Así que si usted le quiere poner Judas a un hijo no hay problema, hay Judas buenos y hay Judas malos, no se preocupe. Este era un discípulo, era uno bueno, un discípulo, donde se habría de hospedar este Saulo. Entonces le dice el Señor que vaya allá y que allí encontrará a este Saulo de Tarso, que ora, noten cómo lo va a encontrar, ¿no? Esa es la pista, lo va a encontrar orando. Y en medio de la oración, este Saulo tuvo también una visión que era un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos. Así que a los dos les da esta información. Pero como estamos hablando de Saulo, el título tiene que ver con él. Ciego, pero vidente. Noten aquí la paradoja. No podía ver, pero sí podía tener visiones. Dios le podía revelar sus proyectos en medio de su ceguera física. ¿Saben? Para hacer una especie de paréntesis aquí, yo quiero aprovechar para hacer una exhortación con respecto a la oración de la que hemos venido hablando en Oikodomé. A ver, ¿por qué oramos? ¿Para qué oramos? Y el misterio de la oración es grande para muchos porque sabemos que Dios sabe de antemano lo que tenemos en el corazón, lo que vamos. No hay forma que le podamos informar algo a Dios que Él no sepa, ¿sí? Y si hay un motivo entre muchos otros fundamental para orar, es para escuchar la voluntad de Dios, más que para informarle a Él algo que Él ya sabe o que nosotros quisiéramos pedirle. Es entender su voluntad. Este hombre, Saulo, conocedor de las Escrituras, pero ignorante de quién era Jesús. Él no estuvo en el seminario que estuvieron los otros apóstoles. Así que era un ignorante, pero sabía lo que era orar. Y en medio de la oración, Dios le revela sus planes. Acerquémonos a orar con el propósito de escuchar qué tiene Dios para nuestras vidas, más que para obligar a Dios a hacer algo, porque a veces creemos que por la fe que tenemos Dios está obligado a respondernos las peticiones. Él está para darnos instrucciones y que podamos acercarnos a Él, y lo puede hacer cualquiera sin importar el grado de ignorancia que pueda tener. Porque hay algunos que de pronto te dicen, ay, ore por mí usted que está un poquito más cerca de Dios. ¿Sí? No hay más cerca de Dios o más lejos de Dios. Dios escucha a todos por igual y está dispuesto a compartirnos o a mostrarnos su voluntad. Tal vez no sea con visiones extrañas, pero en el silencio, en el hablar con Él, en la lectura de su palabra, seguramente vamos a encontrar esa guía. Cerremos paréntesis. Y dice que Saulo tuvo esta visión y entonces Ananías es enviado para orar, para ponerle las manos y que él recibiera la vista. Dice el versículo 13 la reacción de Ananías. Cuando Ananías el Señor le comunica esto, lo primero que dice es: Señor, yo he oído acerca de ese tal Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén?
Decir que este Ananías, allá en Damasco, ya sabía que este tal Saulo venía haciendo males. Cuando dice los santos, no se está refiriendo a personajes simbólicos ni a estatuas, no, se está refiriendo a los creyentes, ¿cierto? Los creyentes, los discípulos, los del camino, estaban siendo perseguidos por Saulo allá en Jerusalén. O sea, ya había hecho estragos Saulo allá y la noticia ya había llegado a Damasco. Los discípulos ya estaban alerta. Y dice inclusive el versículo 14, y aún aquí, en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, que ya en Damasco lo estaban esperando, sabían que venía el tal Saulo, el temeroso los discípulos al esperarlo a él, a este hombre que estaba arrasando con la iglesia. Y Ananías le dice eso al Señor, ¿es ese Saulo del que me estás hablando? Está preocupado. Pero aquí nos vemos que este Saulo tiene un gran historial de maldad. Y seguramente aquí empieza a despertarse la pregunta, ¿cómo es posible que Dios tenga planes con este hombre que ya lleva a cuestas quién sabe cuántos santos, cuántos del camino, tomados presos por lo menos, para algo así como lo que Dios tenía para él? Es increíble, pero es difícil de responder la pregunta. Todo está bajo la soberanía de Dios. Pero dice la respuesta del Señor a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto se va a enriquecer llevando mi nombre. Amén. No dice así. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Miren la promesa que le hace Jesús a Saulo. No le está ofreciendo un trabajo más lucrativo. Le está avisando que va a padecer. Recorderéis de las palabras de Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un evangelio, una misión, una tarea que no atrae adeptos, que no es agradable a los oídos. Eso es lo que le está avisando el Señor a Saulo. Pero además que es un instrumento escogido por Dios. Y una vez preguntamos otra vez, ¿por qué él? Tiene los otros apóstoles que fueron bien entrenados durante 3 años, que lo vieron en todo su proceso y hasta la resurrección, que ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué no va uno de esos a predicar en todas partes? ¿Puede el Señor respondernos esa pregunta? Puede que sí. Pero yo lo único que pienso, no puedo responder la pregunta, pero lo que me llama la atención es que lo haya escogido para ir a ciertos círculos, como los reyes, a un hombre tan ilustrado, tan estudiado, tan preparado en el judaísmo. Porque si hay alguien que sabía de la ley, por lo que vemos en sus escritos posteriores, era Saulo. Y el mismo Pedro, que era el líder de los otros apóstoles, en una de sus cartas dice que lo que Pablo escribe es difícil de entender a tal punto que los indoctos lo tuercen, como que se necesita cierto conocimiento para escribir lo que escribió Saulo. Así que este era un hombre que tenía un conocimiento, una base, una instrucción que le permitiría inclusive enfrentarse a reyes. Solamente como para hacer el comentario, porque no es que el Señor necesitara de él. A los discípulos les había dicho que el Señor pondría en sus labios la palabra indicada en el momento indicado, así que podía utilizar a cualquiera. No es por eso una respuesta, pero sí una anécdota con respecto a quién era este Saulo, que no solamente le iba a predicar a los gentiles, aunque fue conocido después como el apóstol a los gentiles, sino que también le predica a los hijos de Israel
y los convence por las escrituras, y también a los reyes. Pero la advertencia es que va a padecer, es decir, que va a pasar de ser perseguidor a ser alguien que va a sufrir por el nombre de Jesús. Versículo 17. Ojos nuevos, vida nueva. Fue entonces Ananías y entró en la casa pues de Judas, que ha dicho el Señor, y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo le dice? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Este hombre que no sabía lo que perseguía, que no sabía a lo que se había dedicado, ahora inicia una nueva etapa que es sellada espiritualmente por la llenura del Espíritu Santo. Dice aquí que fue lleno del Espíritu Santo, pero físicamente lo sella a través de este acto del bautismo. Dice que fue bautizado. El bautismo para estos primeros creyentes significaba un giro en su vida. No significaba una etapa de culminación, es decir, una etapa de perfeccionamiento, entonces por lo tanto me voy a bautizar. No, para ellos significaba punto de partida. El giro no era lo que sucedía antes del bautismo, sino que el bautismo era la confirmación del giro que pensaban hacer en su vida. Y esto es lo que sucede con este Saulo. Es bautizado luego de recibir al Espíritu Santo. Una vez más, un relato que tiene que ver con la llegada del Espíritu Santo en una etapa en la que está el Espíritu Santo todavía posándose sobre la iglesia, pues a través de la imposición de las manos de Ananías, Saulo también lo recibe en este episodio. Y así como algunos han utilizado estas cosas para decir que alguien recibe a Cristo y después recibe al Espíritu Santo, basándose en estos relatos, entonces tendrían que decir que también cuando uno recibe al Espíritu Santo le deben caer escamas de los ojos, porque es lo que le pasó a Saulo. No, esta es la experiencia de Saulo. Lo importante aquí es que con la nueva vista física también hay una nueva vista espiritual para el caso de Saulo. Fue bautizado, comienza una vida nueva, y por eso el versículo 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué interesante. Saulo se dirige a Damasco respirando odio. Se encuentra con Jesús, queda ciego, y cuando vuelve a recuperar la vista, en primer lugar se encuentra en la casa de un discípulo, en la casa de uno de los del camino. Y al frente tiene a otro discípulo que está orando por él y que le dice: hermano Saulo. Qué giro en la vida. Y a partir de ese momento, predica a Cristo en las sinagogas. Predica a Cristo en las sinagogas, mis hermanos. Perdonen que insista tanto en el tema del texto narrativo. Tomar este texto como una norma es peligroso en la doctrina, digamos, de lo que es el llamado de Dios, ¿no? Todos, la Biblia, encontramos muchos llamados y todos hablamos acerca del llamado de Dios, de ser escogidos por Dios. Según lo que Jesús le dice a Ananías, Jesús escogió por nombre propio a Saulo para una tarea específica. Pero eso no significa que todos los llamados son de esa forma. Algunos, al leer textos como estos,
se empiezan a confundir y a decir, Señor, ¿y cómo sé si yo soy llamado? ¿Por qué yo no he tenido algo así espectacular? Hay muchos testimonios de personas que pueden decir cuándo el Señor les llamó, pero algunos cristianos viven confundidos y de pronto con los brazos cruzados porque no se atreven a hacer nada pensando, es que yo no he sido llamado. Déjeme recordarle las palabras de Jesús cuando dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor está esperando la respuesta voluntaria del que quiera llevar ese testimonio. Y a nadie le va a decir nunca, yo no te he llamado a ti. Hombres que se aparecieron en el camino de Jesús le decían, Señor, yo te quiero seguir a donde quiera que vayas. Y nunca Jesús le dijo, no, tú no eres de los 12, o tú no eres apóstol, o tú no eres siervo, o a ti no te he llamado. Hasta un endemoniado por allá una vez dijo, Señor, yo quiero ir contigo después de que fue liberado, yo quiero ir contigo donde quiera que vayas. Y él le dice, ve a los tuyos y avísales todo lo que el Señor ha hecho por ti. Todos, recuerdan una frase del punto de partida, ser iglesia es ser llamado. Porque la palabra iglesia incluye la palabra llamado. Así que no es posible ser de la iglesia y no ser llamado. Que Dios tenga algunos planes particulares con ciertas personas, como el caso de Saulo, eso es diferente. Es un caso particular, a tal punto que acaba de ser bautizado y ya empezó a predicar. Cosa que este mismo hombre, cuando escribe sus cartas, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y da un perfil y termina diciendo que no sea un neófito. Es decir, que crezca primero, que sea formado primero antes de meterse en el ministerio. Pero con él pasa algo fuera de lo común, y es que tan pronto fue bautizado, empieza a predicar. Entra en un proceso de formación con los discípulos, es llevado a una casa de discípulos, es sanado por un discípulo y empieza a reunirse con los discípulos, como dice aquí, que estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que él es parte del grupo, parte de la iglesia, parte del cuerpo, pero desde el primer momento empieza a predicar a Cristo en las sinagogas, donde él tenía acceso fácil porque ya lo conocían, y eso lo podemos ver por los versículos que siguen acá. Y todos los que le oían, dice el versículo 21, estaban ¿qué? Atónitos. ¿Quiénes eran esos todos? Todos los discípulos en primer lugar, porque le tenían miedo, y todos los judíos porque lo estaban esperando para acabar con esa gente. Todos estaban atónitos y decían, a ver, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y de estos versículos finales, solo quiero hacer énfasis en una palabra interesante. Demostrando que Jesús era el Cristo. Yo quiero llamar la atención a esa palabra demostrando. ¿Qué significa demostrando? Convenciendo, argumentando, probando. Es muy interesante porque Saulo acaba de tener una experiencia sobrenatural espectacular. Efectivamente, después lo vamos a ver contando su testimonio, porque en el libro de los Hechos él tiene que narrar su testimonio varias veces. Sin embargo, cuando empieza, o cuando dice aquí que se dedicó a predicar el nombre de Cristo, no dice que lo hizo diciendo, es que yo me encontré con Dios y me mandó a hacer esto o aquello, o el Señor me dijo. No, él demostraba lo que antes negaba. ¿Qué era lo que negaba? Él era judío. Él estaba esperando al Mesías, al Cristo. Lo que no había entendido es que ese Jesús al que él perseguía, ese era el que ellos esperaban. Así lo que él hace es empezar a demostrar por las Escrituras que Jesús sí era el Cristo que estaban esperando, a tal punto que los judíos estaban confundidos, que este perseguidor de la iglesia ahora fuera alguien que tuviera esos argumentos tan sólidos
con respecto a quién era Cristo. Trayendo a otros al camino. ¿Cuál fue el primer titulito que pusimos a los primeros versículos? ¿Quién lo recuerda? ¿Ah? Todo comenzó con ese lleno de odio contra los del camino y terminamos con trayendo a otros al camino. Noten la transformación. Noten el cambio radical de este hombre. No fue un simple convencimiento de una religión en la que no creía, sino que su vida, su proyecto de vida cambió totalmente. Él le ponía pasión a la persecución y ahora se dedica a traer a otros al camino a pesar de los padecimientos que le esperan. Saulo es un testigo de Jesucristo, pero basado en un cambio de camino. No tiene un dogma, como muchas veces algunos predicadores. No, es que entendí un dogma que yo antes no entendía y ahora yo predico eso. Se predican dogmas. No. Ahora Saulo era uno de los del camino porque tenía un estilo de vida coherente con lo que predicaba. Era un cambio de camino. Y eso nos lleva a un principio entonces de nuestra identidad. Fuimos transformados por Jesucristo. Un testigo de Jesucristo no es testigo por ser empleado de una iglesia, de una denominación o de una doctrina. Es testigo porque su vida lo refleja, porque ha sido transformado por Jesucristo. Yo les invito a que reflexionemos en lo personal. Y saben, hay una forma de reflexionar adecuada. Y tal vez por eso fue que Jesús le quitó la vista a Saulo. Y es no poder ver. ¿Por qué no representamos esa ceguera cerrando los ojos? Haga de cuenta que usted ha perdido la vista. Cierre sus ojos. Que todo quede en oscuridad. Al menos por unos instantes mientras usted se imagina lo que sintió Saulo. Y reflexione en su propia vida. Así, con sus ojos cerrados, permítame hacerle algunas preguntas. No importa qué tanto lleve usted de ser cristiano, de conocer al Señor. Déjeme preguntarle esto con sus ojos cerrados. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Hacia dónde te diriges en la vida? ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tus planes? Quiero pedirte que con los ojos cerrados evalúes si estás buscando a Dios para que apruebe tus planes o si estás dispuesto a entregárselos a Él y decirle: ¿qué quieres que yo haga con mi vida? No es lo mismo buscar a Dios para que bendiga mi camino que buscar a Dios para que me muestre su camino. ¿Cuál es tu camino? No estoy preguntando cuál es tu religión. ¿Hacia dónde te diriges? Si no crees o no estás seguro que estás caminando en las instrucciones de Dios, dile ahora mismo, como Saulo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pero si crees que estás en el camino correcto, pregúntate: ¿qué ha cambiado en tu vida?
¿Puedes hablar del antiguo y el nuevo yo en Cristo? ¿Sí cambió algo? ¿Hiciste algún giro? Jesús viene a nuestro encuentro para alterar nuestra vida. No siempre trae noticias ventajosas, pero siempre trae vida eterna. Estamos delante de ti, Señor, con nuestros ojos cerrados, para preguntar qué quieres que hagamos. Responde, Señor, a cada persona que está aquí en esta tarde, de manera personal, privada, de acuerdo a la condición de cada uno, de acuerdo a su corazón. Dile a cada uno, Señor, cuál es tu proyecto para su vida. Que haya, Señor, una luz en el camino. Que, como dijo el salmista, podamos decir nosotros: muéstrame, Jehová, tus caminos. Enséñame a andar en tus sendas, porque estoy cansado de los míos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.